Hola de nuevo, este es el vídeo número 18 de la serie de vídeos del curso de visión artificial de SensoPart y en este vídeo se va a explicar el detector de resultado de procesado. Para ello se va a simular una Allround V20, su modelo monocromático, y se van a cargar las imágenes del ejemplo, que sería el de mediciones de botella. El detector en cuestión que se quiere explicar en este vídeo es el detector, perdón, es el detector de resultado de procesado que sirve para hacer operaciones con los resultados que van expulsando los diferentes detectores que se han visto en los anteriores vídeos y así no tener que hacer el procesado, ya sea matemático o de texto, de vectores, en el PLC y poder hacerlo directamente con el procesador de la cámara. Entonces, antes de empezar a explicar el detector, evidentemente se deben realizar algunas funciones de visión con las cuales poder operar. Y estas, en este caso, explicaré las que vamos a utilizar. Aquí, en este caso, por poner un ejemplo sencillo, se pretendería calcular el área que tiene la etiqueta o la pegatina de aquí, de la botella, ¿no? Este rectángulo. Entonces, en todas estas debe coincidir porque son exactamente iguales todas las botellas y todas las pegatinas, pero aquí hay una botella que es un poco más pequeña y tiene una escala más reducida. Entonces, aquí el área deberá dar más pequeño. Entonces, aquí lo necesario es utilizar dos sensores de medición, sensores de calibre, uno para la base y el otro para la altura. Y entonces, para calcular el área, haremos la multiplicación de base por altura y tendremos el área de la etiqueta. Y esto lo haremos con el detector en el detector de cálculo matemático. Entonces, lo primero que vamos a hacer es añadir bueno, como las botellas están en movimiento, vamos a realizar una alineación rápida con el detector de contorno, con la alineación de contorno mismo. Podemos coger el tapón como referencia, sí, de una forma bastante rápida. Y para que funcione también con la botella pequeña, al ser un contorno similar pero de una escala inferior, se debe escalar, ¿no? Aquí les voy a decir que la escala puede venir de hasta la mitad de pequeño y así ya detectará la botella pequeña sin ningún problema. Vale, entonces la alineación es muy sencilla, ya está realizada. Entonces ahora ya lo que voy a hacer es añadir los dos detectores, el que me calculará la base y la altura de la etiqueta. Entonces, para ello utilizaré el sensor de calibre, como he comentado. Lo voy a intentar ajustar lo máximo posible y aquí, como se puede apreciar, está midiendo la parte exterior de la botella. A mí lo que me interesa es la etiqueta. Esto lo puedo cambiar simplemente diciéndole que la transición quiero que sea de oscuro a claro, no de claro a oscuro. Sería esto. Y así ya funcionaría correctamente. Esto sería la altura. Entonces esto podría decirle altura a este detector. Perdón, no, perdón, esta es la base. Entonces le pondría base, eso es, base. Y al siguiente podría incluso copiarlo, lo duplico y le diría altura, altura, y lo único que tengo que hacer es rotarlo 90 grados. Esto lo puedo hacer haciendo clic aquí, pulsando el botón de mayúscula, da saltos de 15 en 15 y así ya me daría, esto de aquí sería la altura. Vale, entonces ya tenemos la base y la altura funcionando incluso en las más pequeñas, ¿no? Este y este funciona correctamente. Ok. Vale, entonces ahora ya, como se puede apreciar, el sensor no está, o la cámara no está calibrada, entonces me daría unas distancias en píxeles, lo cual no es muy común. Aquí tendría que de base tengo 263,8 píxeles y de altura tendría 198 píxeles.
pero me interesaría trabajar en milímetros. Entonces, para ello se puede calibrar la cámara aquí en el apartado de tarea. En calibración podemos utilizar el método más sencillo, que es el de escalado. Y se puede coger, por ejemplo, esta botella que tiene un ancho de 90 milímetros. Entonces, si indico al software que entre este punto de aquí y este punto de aquí hay 90 milímetros, ahí le digo que estos son 90, ya tendría la cámara calibrada y entonces ya me daría las distancias me las daría en milímetros. Si volvemos a los detectores, ya tengo que la base es de 69. Hemos dicho que la botella mide, a ver, voy a ajustarlo en la imagen. Hemos dicho que la botella mide 90, entonces la pegatina pues medirá alrededor de 70. Y de altura, pues 50, aproximadamente, 52 milímetros. ¿Vale? Entonces ahora ya estaríamos listos para operar en milímetros. Lo único que tendríamos que hacer es añadir ya el detector de resultado del procesado. Y aquí en este detector lo voy a llamar, por ejemplo, área etiqueta. Área etiqueta. Vale. Entonces, lo primero que necesito es hacer el cálculo del área de la etiqueta, ¿no? que sería pues base por altura. Entonces, esto podría llamar área etiqueta. Es importante no utilizar acentos, porque si no el programa daría un error. Y después aquí en la parte derecha ya se pueden utilizar diferentes operaciones o operandos a utilizar. En este caso yo voy a añadir el operando de la base, ¿vale? Y aquí puedo coger los diferentes parámetros que tiene el detector de calibre. En este caso lo que me interesa es la distancia, ¿no? Que es la medida que hemos visto. En este caso sería la distancia de 1, del detector 1, que sería la base, y esto puedo hacerlo directamente con el teclado así, o puedo irme a operador y aquí en álgebra pues tengo la suma, la resta, multiplicación, fracción, división, raíz cuadrada, logaritmo. Hay muchísimas funciones que se pueden hacer, tanto con texto para insertar, extraer, hacer una búsqueda, mirar la longitud que tiene un texto determinado en bytes, buscar las mayúsculas o las minúsculas. Después también hay funciones lógicas para ver si es mayor o menor o igual, hacer funciones lógicas de tipo AND, OR, negación, etcétera. Hay muchísimas más, hay de trigonometría, de redondeados, de vectores también para sumar vectores o para combinar, concatenar vectores, lo que sea. Y esto lo mismo, ¿no? Para trabajar con vectores, hacer sumas o productos medianas en un vector. Entonces, en este caso es muy sencillo, lo único que queremos hacer es multiplicar por la distancia 2. Me vendría el operando de la altura y cogería la distancia 2. Si no quisiera trabajar con este tipo de expresión, porque aquí no me está diciendo que este es la base y este es la altura, sino que me dice que es la distancia del detector 1 y la distancia del detector 2. Si quisiera trabajarlo de otra forma, más gráfica o más intuitiva, lo que podría hacer es, en lugar de establecer ya directamente la expresión matemática con los detectores, lo que podría hacer es asignar una variable que fuera base y que fuera exactamente lo mismo que esto de aquí, ¿no? Entonces, la distancia de 1 del detector 1 la llamaré base, que en este caso coincide con 69,97. Añado otra expresión que le llamaré altura,
altura, y entonces aquí añado el operando de altura, distancia de 2. Le doy al intro para que se quede grabado y ahora ya sí hago el cálculo del área. Área etiqueta. Y entonces ya tengo aquí, ya puedo utilizar, en lugar de utilizar los operandos estos, puedo utilizar las variables base y altura que ya tengo declaradas. Entonces hago base por altura. Y entonces me daría justo la multiplicación de 69 por 52, que sería 3.675 milímetros cuadrados, ¿no? Y esto ya serían milímetros cuadrados. Entonces, ya he hecho la multiplicación y aquí, conforme voy pasando las imágenes, me va diciendo cada una qué área tiene. Se puede ver que las áreas son muy similares en las 4 primeras fotos, sobre 3.600, 3.700 milímetros cuadrados, y en la más pequeña pasaría a 2.200, ¿no? Entonces, si yo además quisiera que este sensor, porque si os fijáis, este sensor, si todos los resultados son correctos, que no hay ningún fallo, da siempre señal de 1 en todas las imágenes. Entonces, si yo quisiera que este detector me diera una señal de error, por ejemplo, cuando el área baja de 3.600 milímetros, como es este caso, que es 2.200, lo que tendría que añadir es una expresión que tuviera una salida booleana, es decir, que fuera o 1 o 0. Y aquí podría llamarla, por ejemplo, comprobación, hacer la comprobación que yo quiera, ¿no? Y aquí lo que quiero comprobar es que el área de la etiqueta, aquí tengo ya área etiqueta, en este caso que sea pues menor a 3.600, por ejemplo. Aquí tendría la lógica que sea menor o igual a 3.600, por ejemplo. Y entonces esto ya es un booleano y me daría falso o verdadero, ¿no? Bueno, de hecho, voy a hacer justo lo contrario, diré que sea mayor y así que me dé un error. Que me dé un error cuando venga el pequeñito. Vale, entonces le doy a intro, aquí me daría un true, aquí tengo true, en el siguiente también es una botella grande, tengo true, aquí es otro true, y aquí en la última ya me daría false, porque este valor de aquí, el del área de etiqueta, no es mayor o igual a 3.600, sino que es menor, entonces me da un valor de false. Entonces ahora para asignar el resultado de comprobación al propio detector, lo único que hay que hacer es venirse a la pestaña esta de aquí de resultado y se le asigna que el resultado de la expresión será comprobación, que es el único booleano que hay. Y entonces ya funcionará como es esperado, ¿no? Aquí se puede ver que el área de la etiqueta me dice que no es correcta, mientras que en las demás, aquí se puede apreciar, y aquí también en el piloto verde, todas estas serían correctas, pero esta ya me daría como una señal incorrecta. Así que esta es un poco de las funciones más básicas que tiene este detector de cálculo de resultado de procesado, pero bueno, tiene muchísimas operaciones que se pueden realizar y muchísimos ejercicios que se pueden hacer para practicar. Así que nada, esto es todo. Muchas gracias.